Buen día para todos. Nuevamente estamos aquí en su canal Caballo de Troya. En esta oportunidad contamos con un tema muy interesante, el cual sabemos que a todos les ha de gustar mucho, y para ello tenemos la presencia de un compañero que sabe mucho de la música, ya que él es licenciado en música y también como estudiante gnóstico pues nos va a ayudar a compartir y a desarrollar este tema que titula el esoterismo de la música. Para hablar del esoterismo de la música, entonces, bueno, Wilson, cuéntanos algo al respecto. Bueno, un saludo para todos, gracias Robinson por la invitación a este espacio Caballo de Troya. Vamos a hablar de esta temática, primero pues dialogando un poco, generando una reflexión con las dos palabras, esoterismo y música, para poder ir adentrándonos en otros capítulos sobre esta temática de la música y esa parte de esotérica. Y para eso entonces, Rubén, cuéntanos desde el punto de vista de la gnosis, ¿qué es el esoterismo? Claro, Wilson, es importante obviamente desarrollar y saber qué es en sí el esoterismo, porque todos sabemos que es la música, pero ¿cómo así que el esoterismo? Primero que todo, la gnosis es un conocimiento esotérico. A partir de allí, pues entonces nos da a entender que es un conocimiento que no está, digamos, de forma superficial, es un conocimiento que está oculto digamos, a los sentidos físicos, que está oculto al intelecto, a la memoria. Es un conocimiento que se puede auscultar o extraer a través de la conciencia, porque la gnosis es el funcionalismo natural de la conciencia, y solo a través de la activación de la misma podemos nosotros encontrar la sabiduría que existe en todas las cosas que nos rodean y la sabiduría que se puede desarrollar dentro de cada uno de nosotros. Entonces, básicamente, como dice el libro del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, que la gnosis como conocimiento esotérico va más allá, va a la esencia, no se queda con lo meramente superficial, sino que va más profundo. Eso básicamente sería la parte de lo que se conoce como el esoterismo. Incluso también, Wilson, podíamos citar algunos aspectos dentro de lo que menciona la Biblia, entre otros textos sagrados, pero por citar algo, el Maestro Jesús el Cristo, él enseña a sus discípulos, cuando hablaba con ellos, él les enseñaba de una manera muy diferente cuando él se dirigía a las multitudes. Hubo un pasaje allí en la Biblia donde uno de sus discípulos se le acerca al Maestro Jesús y le pregunta: pero Maestro, ¿por qué a nosotros nos hablas de esta manera? O sea, de una forma clara, pero a la multitud le hablas de esta otra. Entonces, a lo cual el Maestro Jesús el Cristo responde: es que no le podemos echar perlas a los cerdos porque las pisotearían. Es decir, con esto, ¿qué queremos decir? Que aquello que es esencial tiene valor, y como tiene valor, pues es necesario resguardarlo, es necesario atesorarlo para que aquellos que se hagan merecedores de ese conocimiento o de la verdad, de ese conocimiento profundo, esotérico, pues puedan acceder a ello precisamente por merecimiento, y no simplemente se profane entregándose abiertamente. Esto es pues una de estas citas que queremos como traer a colación para que se entienda la idea de lo que es el esoterismo. Incluso también es muy interesante hablar sobre el esoterismo en otras culturas, porque vamos a mirar esa parte oculta, pues que cuando hablamos de oculto tampoco es algo deslumbrante o quizás como otras características que nosotros hablamos o nos han enseñado muy fantasiosas. Cuando hablamos de oculto es algo inclusive sencillo, es como lo mencionabas, es algo esencial pero al mismo tiempo se vuelve sencillo. Ese conocimiento oculto, esotérico que tienen otras culturas dentro de eso que es las artes,
la música especialmente, la vamos a encontrar en los egipcios, por ejemplo, la vamos a encontrar en la India, en los mismos griegos, bueno. Claro, muy interesante, Wilson, lo que dices, porque precisamente el tema trata del esoterismo en la música, ¿cierto? Y todas las culturas que menciona el compañero, pues tienen unas deidades que se especializan desde las artes, desde las bellas artes, y en este caso de la música. Por ejemplo, tenemos a Liay, que es una deidad de la música en la cultura egipcia. Tenemos a Sarasvati también, que es una deidad que siempre está representada con un instrumento musical de cuerda, ¿cierto? Que está tocando, casi siempre la representan de esa forma. Y tenemos, por ejemplo, en la cultura de los griegos, tenemos a Apolo, el dios Apolo, que es considerado el dios de la música. Y es muy interesante, y quiero aquí de pronto extenderme un poco con el dios Apolo. ¿Por qué? Porque dentro de la mitología griega se dice que el dios Apolo se casa precisamente con otra expresión artística de la mitología, que es Calíope. Calíope es una de las 9 musas del arte, ¿cierto? Y esa musa es de la poesía y la elocuencia. Ellos se unen y tienen un hijo que se llama Orfeo. Nosotros ya sabemos la historia, de pronto algunos la conocen, de Orfeo, y lo que es la lira de Orfeo, que hay una expresión también con la música, con ese instrumento de la lira, porque Apolo le regala a su hijo una lira. Y resulta que Apolo pues desarrolla un talento impresionante, que cuenta la historia que cuando él tocaba la lira y cantaba, que hacía que todas las bestias, por más feroces que fueran, se calmaran y se hicieran alrededor de él. Y no solo las bestias, los hombres y los dioses se reunían, simplemente se acercaban a escucharlo, porque decían que tenía la capacidad de calmar el alma, de adormecer el alma, de que el alma entre en un estado de armonía. Imagínate qué interesante eso. También cuenta la historia que él, cuando le tocó bajar a los infiernos para rescatar a su amada Eurídice, él pudo entrar a los infiernos y burlar al cancerbero con el canto y el toque de su lira, que el cancerbero, siendo un monstruo horripilante, se quedó dormido simplemente por la melodía que él estaba haciendo y pudo ir donde su amada. Entonces son ejemplos de cómo entonces, a través de las deidades mitológicas de diferentes culturas, la música juega un papel predominante, importante en todo lo que es el ámbito espiritual. Incluso ahí vamos a encontrarnos con esa expresión oculta y un mensaje, algo que va mucho más allá. O sea, cuando hablamos de un mito de la mitología, cuando hablamos de incluso una construcción como son las mismas pirámides, que están construidas bajo unas características también muy de lo que vibra, el sonido, que vamos a hablar ahorita de la música, definiéndola como el sonido, como la vibración. Ellos allí en esa estructura, en ese mito, están dejando un mensaje mucho más allá, o sea, no dejarlo simplemente como un cuento, como una historia, sino que hay algo profundo que está pasando. Eso es el esoterismo precisamente. Y hay otra cultura también, que vamos a mostrar algunos instrumentos de ellos, como son los tibetanos. Los monjes tibetanos aprovechan, o toda esta cultura budista aprovecha también la vibración, el sonido, la música para entrar en cierto éxtasis, para entrar en estados superiores, como lo que pasaba con la mitología griega, Apolo, Orfeo. A partir de esas sonoridades generaron unos estados diferentes para el alma. Entonces tenemos, por ejemplo, que es quizás conocido por la mayoría de ustedes que ven este programa, como es el cuenco tibetano, que ellos lo utilizan precisamente para aprovechar esta sonoridad y a partir de ella concentrarse precisamente en el sonido que produce el cuenco, que hay diferentes tamaños, diferentes notas también, y eso va generando unos estados específicos.
Y hay otro instrumento que muy percutivo también, pero que genera otras notas, otras vibraciones, y es el tambor de lengua. Este tambor que vamos a mostrar acá también hace parte de muchas tradiciones y va precisamente enfocado a eso, a generar unos estados vibratorios en nosotros. Entonces, a medida que se vaya tocando alguna nota musical, va a generar algo específico. Hay estudios, por ejemplo, dentro de la música, como es una de sus especialidades, que es la musicoterapia, aprovechan estos instrumentos, este tambor de lengua o el cuenco tibetano, para generar curación, bien sea incluso de un órgano, o emocionales o mentales en las personas. Esa es la musicoterapia que atrae esos instrumentos orientales. Y vamos a definir entonces qué es la música, para que ya sabemos que esoterismo entonces es algo que hay un mensaje detrás de, algo que hay que escudriñar, tener la capacidad no solamente intelectual. No estamos hablando que el esoterismo es porque estudio mucho teoría acerca de lo que es el esoterismo y todas estas grandes culturas. Es porque tenemos la capacidad interna espiritual para recibir eso o poder entender ese mensaje que hay detrás de, un mensaje oculto, el esoterismo. Pero la música la vamos a definir dentro de la academia como una organización de sonidos, y el sonido es vibración, pero son sonidos organizados. Entonces hay que hacer una diferencia entre sonido y ruido, entre una vibración que armoniza y una vibración que genera desarmonía, que genera inclusive hasta estrés, que ya entonces la vamos a catalogar como el ruido. Y hay experimentos al respecto de lo que produce el sonido, lo que produce la vibración. El primero de esos experimentos lo hace un físico y músico alemán, Ernest Klein, quien se le denomina como el padre incluso de la acústica, y hace un experimento que vamos a poder ver en este espacio del programa. En ese experimento entonces en unas placas pone arena o pone sal, pone algunas partículas y las frota con un arco de violín y empiezan a generar unas figuras geométricas, demostrando así que el sonido genera figuras, genera formas, es decir, todo lo que genere sonido, vibración, que es todo en el universo, todo se mueve como lo decía Galileo Galilei, todo se mueve y eso va a generar figuras, va a generar algo específico. También hay otro experimento más actual, porque cuando hablamos de este alemán estamos hablando del siglo XIX. Vamos ahora al siglo XX y XXI con el japonés Masaru Emoto, quien hace otro experimento a partir de los cristales del agua, y empieza a mostrar que no solamente es con la vibración, con el sonido propiamente dicho como tal, sino con la palabra misma, incluso hasta la palabra escrita va a generar ciertas figuras armónicas o desarmónicas en los cristales del agua. Y él pone ejemplo con la música clásica, que es una de las músicas que vamos a hablar en este proceso de diálogo, pero también pone entonces otro tipo de músicas, y puntualmente habla del metal y qué pasa con esas partículas o con esos cristales de agua. Entonces, a partir de esos experimentos, que lo vamos a ver un fragmento acá también en el programa, cómo se está generando ciertas formas, o bien sea armónicas o algo desfigurado, cómo la vibración, la música, el sonido va también a generar en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, ciertos estados muy específicos. Entonces, hasta ahí vamos a entender esoterismo y la música, y nos vamos a enfocar en un género en especial de música para que cambiemos incluso estados emocionales, mentales, y también logremos elevar nuestro estado espiritual.
y esa música ya la nombramos, se llama la música clásica. Qué interesante, Wilson. De verdad que esto nos llama mucho la atención porque definitivamente todo, como dice una máxima dentro de la sabiduría universal, todo es vibración, todo, absolutamente todo es vibración, y dependiendo del estado de la vibración, pues es el estado también de ánimo quizás de una persona. El poder del sonido, el poder de la calidad del sonido, pues va a generar un estado vibratorio, psicológico, ¿cierto? Dependiendo de esa calidad. Es muy interesante porque me trae a colación también, o traemos a colación lo que hacían los antiguos tibetanos, precisamente antiguos monjes y yoguines orientales, que utilizaban el sonido como mantra, el sonido de la vibración de ciertas vocales que se conocen como mantra, para generar vibraciones más altas y estados de conciencia elevado. Entonces, de por sí ya allí encontramos una gran verdad sobre lo que tú acabas de decir, y ya que se ha comprobado científicamente, además, con estos nombrados científicos que acaba el compañero Wilson de mencionar, donde uno a través de partículas de polvo, arena, puede formar figuras, y el otro, Masaru Emoto, quien a través de la congelación del agua y las moléculas del agua se podía ver las figuras que se generaban cuando esas moléculas de agua estaban frente a una fuente de sonido X o Y, ¿cierto? Incluso con las palabras lo mencionas. Entonces, es interesante porque esto nos va llevando a la importancia del poder del que tiene el verbo incluso, ¿cierto? La palabra. Una palabra puede generar armonía, puede traer paz, puede traer estados de ánimo, de alegría, pero también una palabra mal usada puede destruir todo aquello, ¿cierto? Incluso se evoca en estos momentos esos términos de los griegos. La música como parte de la construcción del alma. O sea, Platón tenía una frase que era la música es para el alma como la gimnasia para el cuerpo. Entonces, dependiendo de la forma que yo escuche la música, y la música que escuche, no solamente me estoy entreteniendo, sino que se está forjando mi alma, el espíritu. Hay una de las vertientes del esoterismo muy importantes, como es la cábala, por ejemplo. Y la cábala nos habla de la matemática, pero una matemática esotérica. Cuando nosotros miramos las palabras desde el punto de vista cabalístico, específicamente la palabra música, nos vamos a encontrar con 6 letras. Y el número 6, dentro de ese conocimiento cabalístico, nos está haciendo referencia al alma. Y el alma como una posibilidad de construirla o de destruirla. Pasaría así con la música. La música lo que puede generar en nosotros es una construcción espiritual o una deformación interna, y volvemos al experimento precisamente que hace este japonés, este científico, es mostrando no solamente en el agua, él lo pone con el agua, pero pasa con nosotros también, con lo que se está escuchando, algo está pasando en mi interior. Y entonces la invitación es: revisemos qué música escuchamos, y de eso depende mi estado de ánimo. ¿Qué digo? Y de eso depende mi estado de ánimo. E incluso más allá, ¿qué pienso? Y de eso también depende mi estado de ánimo. Vamos a dejarles algunos beneficios que tiene escuchar una buena música. O sea, la música que se acerque a la naturaleza, la música que Pitágoras denominaba como la música de las esferas, que está relacionada con la música que suena en el mismo universo. No la podemos escuchar quizás con estos oídos, pero que el universo se está moviendo, está generando una sinfonía completa. El planeta genera una sinfonía completa. Estas ciudades generan también otro tipo de música
que gnósticamente, vamos a decirlo, es una música que destruye el alma realmente, lo que pasa en estas ciudades. Entonces, beneficios de escuchar una música que se acerque a la música de las esferas, a la naturaleza, va a ayudar incluso a estabilizar las glándulas en nuestro interior, como son la glándula pineal y la pituitaria. Si nosotros escuchamos ese tipo de música y volvemos a nombrarla, música clásica, sonidos de la naturaleza, como es el mismo cuenco tibetano, eso va a estabilizar mis glándulas. Vamos en este programa a dejar como una motivación que no solamente para los que están en esa búsqueda del gnosticismo, sino también para los que estudiamos la gnosis, aprender a escuchar la música clásica, porque desafortunadamente, como no hace parte de nuestra cultura, no la sabemos escuchar, no la sabemos diferenciar, y es importante eso, diferenciar un periodo musical, qué hace ese compositor, qué buscaba ese compositor, qué mensaje traía esotérico ese compositor, y cómo podemos escucharlo con más plenitud, con más concentración, ese mensaje que él tiene. Entonces, al saberlo escuchar, estimulamos o activamos o ponemos en armonía esas glándulas. Mi forma de pensar va a ser diferente, mi forma de sentir va a ser diferente, me va a conectar con esas partes espirituales, e incluso me va a permitir desarrollar otros aspectos del esoterismo, como es el ser consciente de los mismos sueños, que se llama el mundo astral. Excelente, Wilson. Mire, entonces, qué interesante poder ahondar dentro de este conocimiento. Y ya que lo mencionas, cuando hablas de Pitágoras, incluso él tuvo una corriente esotérica. Él mismo enseñó esoterismo a sus seguidores, sus discípulos, y creó la escuela de Pitágoras. Y en esa escuela de Pitágoras él enseñaba de matemática, música y astronomía, y cómo vinculó la matemática, la métrica, los tiempos con la música y los movimientos de los astros. Incluso él da a entender la relación que existe con las 7 notas musicales y los 7 planetas esotéricos que se conocen dentro del conocimiento esotérico, que influyen de una manera especial en la vida del ser humano. Entonces, de allí, como decía el compañero, viene esa música de las esferas, porque conocía el trasfondo del sonido que puede capturarse de los astros. Traemos a colación también lo que dice el compañero Wilson, cómo esta música logra estimular no los sentidos físicos, los instintos o cualquier otra área del cuerpo, sino que va a estimular o a activar esos valores de nuestra alma. Entonces, ya con esto pues queremos, digamos, esta primera parte como más o menos introductoria, porque pues la idea es sacar varios capítulos. De aquí en adelante estaremos presentando otros programas, desarrollando muy particularmente digamos, esos periodos dentro de esa música a través de la historia, que nos dejan ver un lado oculto y un lado que conecta con el desarrollo de nuestra alma. Les vamos a dar una pequeña tarea, y es el periodo que vamos a estudiar o que vamos a dialogar con ustedes en nuestros próximos capítulos, o en el próximo capítulo, va a ser el barroco dentro de la música. Entonces, para que por allá busquen un poquito sobre el barroco y lo escuchen quizás antes de acostarse, o en las madrugadas, en la mañana, escuchar esa música, que es la música barroca, con un compositor específico, muy destacado dentro de este periodo, que fueron varios también, pero muy destacado, como era Johann Sebastian Bach. Bueno, agradecemos la presencia de nuestro compañero Wilson Luján, licenciado en música, especialista en música de cuerda, especialmente el tiple, que nos ha acompañado dentro de esta temática de este programa del esoterismo de la música, que seguiremos desarrollando en diferentes capítulos. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Hasta luego.